Buenas noches con todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Susime y ahorita ya voy a presentar. No sé si se puede, si se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Ah, ya, perdón, Julio. Creo que mi audio no había fallado. Ya. No sé si me pueden habilitar para compartir. Ya está habilitado, doctor. ¿Puede Ya, compartir? gracias. Ya, bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Susime. Yo hace mucho tiempo participé del CSN, uno en Cusco y otro en Lima, que lo organizó Cayón Heredia, a Brasil 2003. No, 2013, perdón, 2013. Qué bueno. Bueno, el día de hoy nos vamos a realizar un taller sobre integrando la simulación, después de ya una larga y ardua semana de conferencias que han tenido. Así que bueno, les voy a compartir un poco la agenda que vamos a tener, cómo decido qué hacer en simulación, qué consideraciones debo tener para hacer la simulación, una simulación, un diseño de escenario, qué quiero que aprendan mis estudiantes y qué necesito yo para diseñar un escenario. Algunos conflictos de intereses que tengo, yo soy anestesiólogo, así que lo más probable es que siempre toque algunos temas quirúrgicos o sobre anestesiología. Y bueno, la experiencia que tengo así en Caetano Heredia no he podido compartir el trabajo en otras universidades como tal. Sin embargo, hay una red nacional de centros de simulación donde ahí sí compartimos diferentes experiencias, pero la experiencia que les voy a contar es sobre la que hemos desarrollado en la universidad. Bien, así que bueno, la primera pregunta que les voy a hacer es, ustedes han ganado un boleto de avión al siguiente destino, no sé si alguno lo puede reconocer, pueden escribir, o no, acá sí no sé cómo ver los comentarios del chat, o alguien que desee mencionarlo en voz alta. Doctor, el chat está deshabilitado, Ah, ya, pero bueno, entonces lo pueden decir. pero me parece Para que es no ser, Hogwarts. es el castillo de Hogwarts, muy bien, entonces, es el castillo de Hogwarts, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde digamos que está, bueno, este está en Londres, en los estudios de Warner Brothers en Londres. Y la pregunta es, ok, se han ganado un boleto de avión para ir al castillo de Hogwarts, bueno, al estudio que hay en Londres, y la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, necesito dejar de compartir y quisiera pegar esto de acá. Dame un segundo. ¿Puedo mandar un link por el chat? Ya. Quisiera que todos ingresen a esa página y me digan qué es lo que yo tendría que hacer para este viaje que yo me he ganado a Hogwarts. Ahorita voy a entrar al Miro, denme un segundo. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Si pueden ingresar, necesito que aquí en esta parte de acá, con este nota, indiquen lo que necesito yo. Y escriben en su nota. O pueden poner un texto, ¿de acuerdo? No sé si pueden escribir encima.
No sé si pueden escribir ahí, en la parte de texto. Ok, están ingresando y necesito que respondan ahí. No sé si pueden escribir ahí. Creo que no aparece la opción del post-it, doctor. ¿Y la del texto? No sé ni yo puedo escribir ahí. Ah, ya, usen el lápiz. Tampoco. Mm, Bueno, creo que esto no está funcionando, ¿eh? Bueno, volveremos a lo básico. Ya. Entonces, tengo por aquí, ¿no? Bueno, ahora sí, avión, creo yo, ¿eh? Porque no, yo no podía escribir, creo que tampoco ustedes. ¿Qué necesito para realizar mi viaje a Hogwarts? No sé si alguien desea compartir su... No sé si alguien puede comentar qué es lo que yo necesitaría antes para realizar este viaje. Bueno, en ese caso sí, bueno, yo les voy a compartir lo que yo tuve que hacer para cuando decidí viajar hacia allá. Tuve que armar maletas, tuve que tramitar una visa en aquel entonces, tuve que hacer compras online. Me puse a pensar qué es lo que me podría pasar. En ese caso yo tengo asma, así que me llevé los inhaladores suficientes para el tiempo que iba a estar allá, eran 15 días, no era un gran problema. Me puse a pensar qué pasaba si yo tuviera un accidente, así que decidí comprar un seguro de viajes, un seguro de salud también, si en el caso ocurre algún accidente, un imprevisto. Y también me puse a pensar qué pasa si es que yo tenía una pérdida de dinero, eh, qué es lo que yo podría hacer, ¿no? Así que eso también estuve discutiéndolo con mis papás, con mi hermana, vi algunos unos tíos y primos allá, un poco cerca en España, bueno, no tan cerca, pero por ahí. Eh, y también hablé con mis jefes porque, claro, iba a dejar el trabajo por unos días y tenía que estar pendiente de todo lo que podía pasar si es que no estaba yo en mi trabajo. Entonces, obviamente que cuando uno realiza una actividad, pues tiene que planear cosas, ¿no? Todo ello, al fin y al cabo, después de realizar varias actividades, de poner a pensar en algunas situaciones críticas que podrían pasarme durante el viaje y de haber discutido con algunas personas algunas posibles soluciones ante estos eventos, es que yo ya pude realizar mi viaje. Entonces, cuando uno desea realizar una actividad, pues siempre necesita un plan de preparación. Un plan de preparación que implica construir habilidades, aplicar habilidades a situaciones claves y también el desarrollo continuo, no solo con uno mismo, sino también con otras personas, en equipo y con los sistemas. En este caso, es importante rescatar siempre que tengamos un plan de preparación, ¿no? Acá es un ejemplo un poco común para algunos, que es ganar al fútbol, pero, ¿qué habilidades deberían de construirse? Bueno, habilidades para pases, para tiros, para el ataque, para defender. ¿Qué situaciones claves habría que considerar en el fútbol? Pues tiros de esquinas, tiros directos. Si hay un jugador menos,
Eh, ¿Cómo nosotros podríamos desarrollar en el equipo? Bueno, haciendo entrenamientos, partidos amistosos. Todo ello nos llevaría a nuestro objetivo que sería una preparación continua para ganar partidos de fútbol. Y es lo mismo cuando nosotros tenemos que hacer un escenario de simulación, tenemos que tener una estrategia para nosotros afrontar ello, ¿no? Tenemos que saber qué actividades qué habilidades hay que desarrollar, cuáles van a ser las situaciones claves a las cuales nuestros estudiantes se van a enfrentar y finalmente cómo yo las mejoro esas habilidades, esas competencias en equipo. Entonces, para realizar un escenario de simulación, tengo que tener varias consideraciones. Acá yo solo he puesto algunas, sobre las cuales ustedes deberían explorarlas. En primer lugar, es el año de estudio. ¿Por qué el año de estudio? Es porque de acuerdo al año de estudio que se encuentra el estudiante, hay ciertos logros de aprendizaje que él va a tener. ¿De acuerdo? Va a saber realizar una anamnesis, va a saber sobre fisiología, va a saber sobre fisiopatología, va a saber sobre exámenes diagnósticos, va a saber sobre tratamiento. Por eso es muy importante. Después, los tipos de evaluación. ¿Algunos recuerda o reconoce cuáles son los tipos de evaluación que podemos tener? Formativa, Una es la formativa, ok, de acuerdo, muy bien. ¿Y la otra? sumativa. La sumativa, que es la que me genera una nota, ¿no? Con la cual yo puedo tener una nota. Igual la formativa y la sumativa, las dos se complementan, ¿no? La formativa es la que al fin y al cabo me va a permitir practicar y mejorar mi desempeño como estudiante, y la sumativa, bueno, es la que se requiere para ser promovido en un curso, ¿no? También hay evaluaciones también que son prácticamente las que tienen en sexto, séptimo año, si es que deciden o no. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el ECOE de sexto año, si es que si este estudiante está apto para pasar al internado. Entonces también hay que ver ese tipo de evaluaciones. Ya son evaluaciones de competencias. Los objetivos de aprendizaje, que vamos a hablar un poco más de ellos, hay que saber los recursos con los que tenemos, no solo cuántos ambientes, sino cuál es el tipo de ambiente en los cuales contamos, los maniquís con los que tenemos, y qué son capaces de hacer nuestros maniquís. Muchos maniquís se pueden ocultar los pulmones, algunos convulsionan, otros pueden tener meiosis, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver eso también. Y también si es que yo requiero de algún confederado o paciente estandarizado. Teniendo todas estas consideraciones, es que yo recién puedo decidir realizar un escenario de simulación. Entonces, los objetivos de aprendizaje son bien importantes porque eso va a ser lo que va a guiar, ¿de acuerdo? Cuando yo les planteé las primeras diapositivas, ok, yo necesito planificar algo, ese algo son los objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos tienen que tener ciertas características, ¿no? Que ahí lo ven con el acrónimo SMART. S de específico, deben ser los más específicos posibles. M de medibles. Achievable, que se puedan cumplir, no puede ser ni muy fácil ni muy difícil. Si son muy fáciles, los estudiantes no van a encontrar el reto de realizarlos y son muy difíciles, les puede causar frustración. Entonces siempre hay que saber medir cuál va a ser el objetivo de aprendizaje. La R de relevante, ¿no? Es relevante para los participantes y también para el paciente, ¿no? Porque es importante aprender esto. Y la T, si es que en el tiempo que tengo disponible yo lo voy a poder realizar. Para ello, nosotros nos apoyamos en la taxonomía de Bloom, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los objetivos que nosotros queremos, podemos tener objetivos de recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear, ¿de acuerdo? Obviamente que esto está en constante cambio. Desde el año 56 se planteó como sustantivos, en el año 2000 pasaron a verbos, y por eso con esos verbos es que nosotros ya vamos a empezar a diseñar el escenario de simulación. Otra herramienta sobre la cual también nos vamos a ayudar es la pirámide de Miller, ¿de acuerdo? La taxonomía de Bloom, acá les dejo algunos verbos más que ustedes pueden utilizar para diseñar sus escenarios. Recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y los verbos claves con los que se pueden desarrollar también. Ya, entonces, dependiendo del tipo de nivel en la taxonomía de Bloom, es que hay unos verbos que ustedes los pueden utilizar, ¿de acuerdo? Ya, entonces la otra gran pregunta es, ¿todo lo puedo hacer en simulación? Y para eso, espero que esta funcione, ¿eh? El Google Cloud. Revisen si ya ingresaron y pueden empezar a votar. Déjenme ver un momento.
El bucle, voy a volver a entrar. No, ahí es el bucle donde pueden entrar y votar. Si ingresaron, cambio de pantalla. Ok. ¿Todo lo puede hacer en simulación? Sí, dos personas y no cuatro personas. Ok, pues bien. ¿Por qué algunos han marcado sí y otros no? ¿Por qué no? ¿Por qué todo lo puede hacer en simulación? Sí o no. ¿Por qué votaron sí y por qué votaron no? ¿Alguno quisiera comentar? ¿Quisiera compartir? Probablemente porque, o sea, desde mi opinión sí sirve para aprender bastantes cosas, pero más que nada sirve para fortalecer conocimientos antes de que empezar desde cero. Entonces, el hecho de todo hacerlo desde simulación no lo creo tan viable, pero sí creo que Ujú. puede ayudar bastante más cuando alguien ya conoce lo básico. Entiendo, claro. Ahorita vamos a ver por qué, en qué momento nosotros debemos aplicar simulación, ¿no? En realidad la respuesta no hay ninguna respuesta correcta. En realidad todo se puede hacer en simulación. En realidad sí, todo se puede hacer en simulación, ¿ya? Pero la gran pregunta es si todo se debe hacer en simulación, que esa es muy distinta a la pregunta. Yo opino que sí, ok, porque en un mundo tan actualizado como en el que vivimos, donde todo ya está digitalizado, ya, ok, a veces hay realidad virtual, también se puede hacer simulación por realidad virtual, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta que yo les planteé es que sí se puede hacer, ¿ya? Y otra es que los que se debe hacer, ¿ya? Y aquí va la respuesta un poco con lo que sus compañeros han mencionado. No todo, en realidad, es que se debe hacer en simulación. ¿Cómo yo sé en qué momento aplicar esta estrategia de aprendizaje que es simulación? Cuándo sí y cuándo no. Y aquí le voy a contestar. Ya. Por ejemplo, si yo deseo mencionar las ramas terminales del plexo braquial, yo puedo hacer una prueba escrita, puedo hacer una prueba de opción múltiple, puedo pedir que haga un esquema o hasta puedo pedir que la dibujen. ¿De acuerdo? Sin embargo, porque ese es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Que el estudiante mencione las ramas terminales del plexo braquial. Es decir, que me diga las ramas de qué raíces nerviosas salen, C5, C6, C7, ¿de acuerdo? Y cómo así se van formando en troncos, en divisiones, y después me ven las ramas terminales en radial, cubital o mediano, ¿de acuerdo? Eso lo puedo medir mediante una prueba escrita, bueno, mediante una prueba de opción múltiple, haciendo un esquema, pidiéndoles cada un esquema o pidiéndoles cada un dibujo. Ese es un tipo de objetivo que yo deseo. El otro objetivo que yo deseo evaluar es que ustedes realicen una reanimación cardiopulmonar. Y acá sí tiene un poco de lógica lo que mencionó su compañero, ¿no? Para yo hacer la simulación necesito un saber previo, ¿no? Necesito tener un conocimiento, ¿ya? Y normalmente en simulación siempre se aplica en la evaluación de competencias. La competencia es algo, un aprendizaje, un saber más complejo, que no solo implica conocimiento teórico. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una reanimación cardiopulmonar, yo tengo que saber cuáles son las 5H y las 5T, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesito saber? Necesito tener una habilidad. ¿Cuál va a ser mi habilidad? Realizar una ventilación manual con un resucitador manual o bambú. ¿Qué otra habilidad debo hacer? Debo saber cómo utilizar un desfibrilador. ¿Y cuál sería una actitud que yo podría desarrollar con el trabajo en equipo? ¿De acuerdo? Entonces, yo para determinar qué es lo que debo hacer en simulación, qué es lo más apropiado para hacer en simulación, es una competencia. Y para eso usamos la pirámide de Miller, ¿de acuerdo? El saber son los test de conocimientos. Menciona las ramas terminales, ¿de acuerdo? Entonces yo
Yo lo puedo medir con un test de conocimientos, con pruebas escritas, con pruebas orales. El saber cómo, vienen los casos clínicos, ¿de acuerdo? Las preguntas de casos clínicos. El demostrar, ahí ya viene ya las simulaciones, porque estás demostrando ya una competencia. No solo es el conocimiento, sino que está unido a una habilidad y en el cual ustedes van a demostrar una actitud. Y otra cosa es que ya se haga. Eso ya normalmente se ve en la vida real, ¿de acuerdo? Pero son otro tipo de evaluación. Entonces, no todo se tiene que hacer en simulación. Algunas cosas sí son más propicias para la simulación, como por ejemplo cuando se tratan de competencias, ¿ya? Y cuando se desea realizar evaluaciones sobre una demostración. Si yo deseo evaluar un saber, un conocimiento, me basa en una prueba escrita. No debería gastar mayores recursos ni invertir tanto en un maniquí. Para ello también nosotros vemos cuáles son las zonas de simulación. Esta organización en realidad es un poco compleja y distinta de hacer, ¿ya? Entonces, las zonas de simulación pueden ser del 0 hasta el 4. El 0 es una autorretroalimentación, es decir, nosotros ingresamos a una por ejemplo, los odontólogos utilizan los ápticos, que son como unas cápsulas, se colocan unos lentes de realidad virtual y ellos van a van a hacer el drill de un diente. Cuando ellos hacen este drill, el mismo sistema les dice si han lesionado encías o no y si han lesionado algún nervio o no. Es decir, reciben una retroalimentación automática. En la zona uno vienen los procedimientos. ¿Cómo es que yo realizo una intubación traqueal? ¿Cómo es que yo realizo un masaje cardíaco? ¿Ya? En la zona 2 ya vienen los códigos, por ejemplo, el código de RCP. Ahí podemos hacer un roleplay, por ejemplo. Y ahí también, por ejemplo, ahí voy ya mezclando otras dos cosas. Por ejemplo, acá ven la distracción y el contenido clínico. Es decir, ahí ya empieza a ser algo más complejo. En la zona 3 y la zona 4, esta ya es cuando ustedes en realidad se gradúen como médicos. Por eso normalmente en pregrado hacemos zona 0, 1 y 2. En la zona 3 ya son ustedes en su rol como tal, ya sea como estudiantes, pero claro, sería un escenario de puros estudiantes de medicina, ¿no? Idealmente ahora lo que se propone es que sean escenarios interdisciplinares donde participen estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, estudiantes de terapia física, ¿de acuerdo? Y ya en la zona 4 ya es en la vida real en su área de trabajo, ni siquiera en centro de simulación. Entonces, algunos ejemplos que ellos ya han estructurado, que dependiendo del tipo de zona, de acuerdo, en la zona cero, acá por ejemplo el Da Vinci, el sistema quirúrgico, ¿no? Robótico, el Da Vinci le da una nota a ellos, pero les pone casos de realidad virtual y es donde ellos pueden operar. En la zona uno es donde hacen un procedimiento en la vida real donde ellos están monitorizados por un docente. Y aquí es importante mencionar que en la zona uno, como se trata de procedimientos, ustedes van a pausar y corregir. Esto normalmente, esta retroalimentación la va a dar el instructor, ¿de acuerdo? Y en la zona 2 también, en realidad, normalmente se ha pautado que sea una acción ininterrumpida, pero si en algún momento también puede ser pausa y corrige, también se puede hacer. Pero esto, como les digo, son puntitos suspensivos, es decir, no son líneas rectas, cerradas, de acuerdo, completas, por significa que no se van a poder hacer. En realidad, estos puntitos suspensivos significa que este pausa y corregir puede pasar para acá, como esta acción interrumpida puede pasar para la zona uno. Es decir, este es bien flexible, ¿de acuerdo? Y esos son algunos ejemplos que hay. Y ahorita voy a darles unos ejemplos más. Por ejemplo, en la zona uno, nosotros en el centro de simulación tenemos ellos son residentes de neurocirugía, de acuerdo, él es el caballero, es egresado de Cayetano, ahorita haciendo su residencia de neurocirugía en el Hospital Carrión, y ellos lo que están haciendo es como hacer endoscopía, ¿de acuerdo? Neuroendoscopía. Entonces están ahí practicando. Ahí está al costado bueno, aquí está su cover, ¿de acuerdo? Pero aquí está el docente mirando cómo están realizando el procedimiento y ellos pueden pausar y corregir, ¿de acuerdo? En la zona uno, recuerden, siempre va a estar el docente dando esa retroalimentación. En mi caso, no, ¿qué procedimientos deben aprender los estudiantes, no? Ellos son residentes de anestesiología, ambos, ellos están no solo intubando con un laringoscopio, sino están utilizando un video laringoscopio, que es algo más complejo, y también están usando un dispositivo, que es el BUI, un intercambiador de tubo. Entonces, ellos como residente en fisiología, sí es importante que ellos conozcan este tipo de procedimientos. Y cuando ellos lo están haciendo, yo como docente los pauso y los corrijo. Recibo una retroalimentación.
Y eso es muy importante, saber que en la zona 0, la zona 1, ustedes van a seguir una retroalimentación. Es decir, que debe ser constructiva, se abordan aspectos específicos, pero es importante un checklist. Cuando son procedimientos debe ser un checklist, cómo lo hizo, ¿no? Saludó al paciente, se presentó, preguntó sobre antecedentes, preguntó sobre alergias. Ese checklist es lo que es la mejor herramienta de evaluación. Puede ser dado por un instructor, puede ser dado por una máquina, por una computadora, como vimos en la 0, zona 1. Puede ser dado por un paciente también, o por un paciente estandarizado, ¿de acuerdo? En la zona 2 ya es algo más complejo, ya son situaciones de la vida real, son actividades, por ejemplo, ¿cuál es una actividad importante que todo médico debe saber? Es un escenario de consultorio. Y por eso acá hemos hecho un escenario de consultorio. Acá esas son las cámaras de Gesell, ese vidrio espejo. Acá tenemos un escenario de consultorio donde uno de los estudiantes está en su rol de médico y esta persona está haciendo de paciente estandarizado. Tenemos el vidrio espejo, por acá tenemos un micrófono por el cual podemos dar indicaciones al estudiante que ha salido en su rol de médico, ¿no? Que está realizando por revisión de anamnesis y que después puede realizar un examen físico. Por eso siempre debe haber una capilla en un consultorio, ¿de acuerdo? Y nosotros observamos su desempeño para luego hablar sobre ello. A partir de la zona 2 es que nosotros ya podemos hacer un debriefing. Y aquí, en la zona 2 nosotros ya tenemos que tener una situación clave, que es, en mi curso, qué es lo que sí o sí debe aprender un estudiante. Y eso lo determinan ustedes como docentes, con su coordinador de curso, con el jefe de carrera, todo ello de acuerdo al perfil del egresado que deben de tener. Entonces, a partir de la zona 2 ya empieza a aparecer lo que es el debriefing. ¿Qué es el debriefing? Es un proceso formal, colaborativo, reflexivo, que ocurre luego de una actividad de aprendizaje con simulación, conducida por un facilitador o un instructor. En el debriefing, recuerden que siempre se va a reexaminar la experiencia de la simulación y se va a tratar sobre el desempeño de los participantes. Todo se basa en el desempeño de los participantes, ¿de acuerdo? Hay que ser objetivos sobre sus acciones. Lo que se trata es de avanzar hacia la asimilación y la adaptación del aprendizaje para futuras situaciones a través de la experiencia, a través de la experiencia y la reflexión. Enfatizo de nuevo que el debriefing es un proceso formal, colaborativo y reflexivo. Entonces, luego tener en consideración qué es lo que debe saber cada estudiante, si es una con evaluación formativa o sumativa, cuáles son los recursos que yo tengo. Ahora sí yo me puedo poner a diseñar un escenario de simulación. Ahora nos vamos a diseñar. Entonces, nosotros, en Cayetano, si no es cierto, tenemos un formato, ¿de acuerdo? Nosotros nos hemos basado en este formato de acá, el Design and Scenario, Simulated Clinical Experience. Esto lo publicó el doctor Dickman, ¿no? Que es de Escandinavia. Y en base a eso es que nosotros ya lo hemos adaptado a nuestro idioma y nuestras necesidades. Entonces, acá ponemos el nombre del escenario, el problema principal, ¿de acuerdo? Siempre hay aprendizaje basado en problemas, cuáles son las dificultades que ustedes han notado en los estudiantes, a quién va a ser dirigido, cuál va a ser el objetivo de aprendizaje y cuáles van a ser las competencias, es decir, cuáles van a ser los conocimientos que van a demostrar, que tienen que tener, cuáles van a ser las habilidades que van a tener que demostrar y cuáles van a ser esas actitudes que deben de desarrollar. En este caso, por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. El nombre del escenario va a ser anamnesis enfocado en alergias y antecedentes quirúrgicos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta como docentes que los estudiantes no preguntan sobre las alergias ni sobre los antecedentes quirúrgicos. Solo se preguntan sobre la medicación habitual y los antecedentes que tienen. Esto es un caso hipotético, por favor. ¿Ya? ¿A quién les ha dirigido? A estudiantes de cuarto año de medicina, que son los que están haciendo simología. ¿Cuál es el objetivo? Que realice una anamnesis completa, que incluya necesariamente alergias y antecedentes quirúrgicos. ¿Cuáles van a ser las competencias? En ellas van a haber habilidades comunicacionales, también deseo que desarrollen empatía y el respeto hacia el paciente. ¿Qué más necesito considerar en un diseño escenario? Los recursos, recurso humano. ¿Cuántas personas voy a necesitar? ¿Cuántas personas van a participar de mi escenario? ¿Cuál va a ser la utilería que se va a necesitar? ¿Qué necesito? Camillas, puede ser algodón, puedo necesitar una escalinata, puede necesitar estetoscopio, ¿de acuerdo? En fin, un manómetro. Todo eso lo tengo que detallar ahí. ¿Dónde va a ser el lugar del escenario? ¿Va a ser el centro de simulación? ¿De acuerdo? ¿En qué aula va a ser? ¿De acuerdo? Si es con vidrio espejo, si es una sala grande con habilidades. La configuración de la sala, cómo deben estar distribuidos los muebles, cuál va a ser la configuración del simulador. En este caso, pues que no se va a necesitar.
Y tenemos que tener una descripción narrativa, que es un hombre de 52 años programado por una colecistectomía laparoscópica. Él es alérgico a las penicilinas y él se ha operado de una penicectomía abierta hace 15 años con anestesia regional, ni otros antecedentes. Esos son los datos que el paciente estandarizado va a tener y que el estudiante de medicina debe obtener luego de realizar esta anamnesis. ¿Qué voy a necesitar? Un estudiante cuarto año, que es decir, este escenario está para solo un participante y un paciente simulado, él es quien a quien yo tengo que entrenar con esta información. La presentación del caso, todos reciben de igual información del caso, que es la que ya está ahí, y todos ingresan al consultorio. ¿Por qué es importante que el estudiante conozca el consultorio? Porque es un ambiente nuevo. Entonces tenemos que jugar en limpio, tenemos que estar transparente con ellos. Ellos deben conocer el espacio donde se van a desarrollar. Pero es importante que todos los estudiantes ingresen al escenario, en este caso al consultorio. Y de ahí ellos decidan quién va a ser quien lo ejecute. En este caso no va a haber un maniquí, pero sí va a haber un actor, un paciente simulado, un paciente simulado. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Yo voy a necesitar un consultorio con una camilla y una escalinata. ¿Qué debo de considerar? El briefing, el desarrollo del escenario, las pistas para el escenario y los puntos claves para la discusión. En el briefing, recuerden siempre que debe haber el principio básico, ¿no? Que todo estudiante es capaz, desea aprender y desea mejorar en su desempeño. El principio de confidencialidad, todo lo que ocurre aquí se queda aquí. Es una caja segura donde el error es un aliado de nuestro aprendizaje. Y el control de ficción, ¿no? A quien van a atender no es un maniquí, sino es un paciente que necesita de nuestra atención. ¿Cómo desarrolla el escenario? Es bien importante que marquen cómo se inicia y cómo termina el escenario. ¿Cómo se inicia este escenario específico? Cuando el estudiante llama al paciente al consultorio. ¿Y cómo va a terminar? Cuando el estudiante invita al paciente a la camilla para ser examinado y realizar el examen físico. ¿Cuáles son las pistas para el escenario? Es decir, cuáles van a ser los salvavidas, que ahorita lo voy a explicar luego. Es decir, si un estudiante no pregunta por alergia en antecedentes quirúrgicos, este paciente estandarizado, que es un actor o una actriz, le va a decir, le va a preguntar al estudiante, no, doctor, ¿qué son las penicilinas? Y le va a hacer el siguiente comentario, ¿no? En mi cirugía previa me dijeron que soy alérgico a ellas. Entonces ahí le estamos dando un salvavidas para que el estudiante recuerde que en cada anamnesis siempre hay que preguntar por alergias y por antecedentes quirúrgicos. ¿Y qué serían los puntos claves para discutir, ya sea en la retroalimentación o en el debriefing, sobre la importancia de los antecedentes, sobre el shock anafiláctico, ¿de acuerdo? Si no pregunta alergias, que puedo tener un shock anafiláctico. Y por ejemplo, yo soy anestesiólogo, como les dije, yo también preguntaría a veces antecedentes familiares, buscando tal vez alguna información sobre hipertermia maligna. Entonces, yo en todo escenario siempre voy a tener un inicio, un momento uno, un momento dos y un fin del escenario. Así de sencillo. Y aquí lo gráfico. Si el estudiante no pasa el momento 1 el momento 2, yo tengo que darle un salvavidas, que ahorita lo vamos a ver, que ahorita se lo recuerdo. Esta pista para el escenario, esta va a ser mi salvavidas. Entonces, el momento uno es que el estudiante abre la puerta y llama al paciente para que ingrese y empieza a realizar la anamnesis. Ese es el momento uno. ¿Qué es lo que yo quiero que haga el estudiante? Yo quiero que él o la estudiante pregunte sobre alergia y antecedentes quirúrgicos. Esto me va a dar el momento 2. ¿Cuál es ese momento 2? Que cuando el estudiante inicia el examen físico. Ahí, ¿qué va a pasar? Pues la enfermera toca la puerta y fin del escenario. Así de sencillo. Entonces, en mi diseño escenario, lo que yo me he dado cuenta es que los estudiantes no preguntan sobre alergias y no preguntan sobre antecedentes quirúrgicos. Entonces, voy a crear un escenario donde ellos me demuestren cómo hacen una anamnesis. Mi momento inicial va a ser cuando el estudiante llama al paciente al consultorio. El momento uno, es decir, el momento que yo espero que haga sí o sí, es que le empiece a realizar la anamnesis. Durante esa anamnesis, ¿qué debe de pasar sí o sí? El estudiante debe de preguntar sobre las alergias y sobre los antecedentes quirúrgicos. Luego de ello, es decir, luego de acabar la anamnesis, ahora pasa al examen físico. Pero como mi objetivo de aprendizaje era que este estudiante demuestre que al realizar una anamnesis pregunta sobre alergias y antecedentes quirúrgicos, con eso me basta. Es un objetivo bien puntual. Por eso el objetivo de ser específico, medible, alcanzable en ese tiempo que le vamos a dar. Son 10 minutos que tienen. Son 15 minutos que tiene para hacer una anamnesis. Más aún si son los primeros años. En semiología se toma bastante tiempo para estar en entrenamiento. El estudiante está en entrenamiento de una entrevista, ¿no? Que poco a poco va a tener una estructura en su mente, pero es el momento de desarrollarlo.
Entonces, mi anamnesis es lo que yo me enfoco, que es lo que sí o sí tiene que pasar, es que él pregunte sobre las alergias y los antecedentes quirúrgicos, y de ahí él empieza a hacer el examen físico. Cuando empieza el examen físico, una enfermera toca la puerta y se acaba el escenario. ¿Qué pasa si es que este estudiante durante la anamnesis no pregunta sobre alergias y antecedentes quirúrgicos? Vamos a mandar un salvavidas. ¿Y cuál es este salvavidas? Como ya se lo había mencionado, es que el paciente le pregunta qué son las penicilinas y le comenta que pues en su cirugía previa le dijeron que era alérgico a las penicilinas. No sé si hasta ahí tiene alguna duda o pregunta. Debe ser un no. Entonces, ¿qué es un salvavidas del escenario? ¿Ya? Nosotros siempre ponemos escenarios, lo cual está lo planeado, pero siempre pueden haber direcciones inesperadas, que eso es lo que se llama es el salvavidas. Entonces, nosotros, si sigue con lo inesperado, el paciente, el estudiante no va a cumplir ese objetivo de aprendizaje. Lo que debemos de tratar es que regrese al camino. Por eso es que mandamos el salvavidas, para que el estudiante pueda cumplir ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que pregunte sobre alergias y antecedentes quirúrgicos. Ahora, ¿en qué momento puede pausarse y reiniciar? Normalmente nosotros hemos pausado y reiniciado solo lo hemos hecho en dos oportunidades. Uno, cuando un paciente de un momento a otro no puede continuar con el escenario, ¿ya? Normalmente así escenarios de malas noticias, es decir, el objetivo de ese escenario es que el estudiante aplique el protocolo Spikes y le diga y dé una mala noticia a un paciente. No, normalmente son pacientes oncológicos, ¿ya? Ese es el escenario. ¿Dónde hemos pausado y reiniciado? Cuando durante estos escenarios el estudiante, el que está en el escenario, ¿de acuerdo? A veces empieza a llorar, por ejemplo, por alguna situación familiar que ha pasado. En ese momento, lo que hacemos es retirarlo del escenario, ¿de acuerdo? Lo llevamos a un área más privada y atendemos esa emoción, ¿sí? Obviamente que no desatendemos a nuestros otros estudiantes. El otro pausa y reinicia, la otra vez estábamos en pleno simulación y hubo un temblor, todos evacuamos. El otro pausa y reinicia que puede pasar es Eh, algunos estudiantes piensan que todo lo que está en su expresión es juguete y no lo es. El desfibrilador es real, ¿ya? Entonces, cuando se entera que el desfibrilador es real, algunos ya recién se dan cuenta de lo peligroso que es más bien quieren cogerlo. Entonces, yo como le digo que es real, cojo las dos paletas y me las pongo en mi palma de manos. Y ahí sale mi ritmo, ¿de acuerdo? Entonces ahí les demuestro que sí es real, que no es un juguete. Cuando yo veo que un estudiante, que no ha pasado hasta el momento, puede hacer que esté jugando con el desfibrilador y le quiera dar lo pueda desfibrilar a los estudiantes, yo pauso y reinicio por el bien de los estudiantes, ¿de acuerdo? Parecerá tonto, pero prefiero decirlo. Si algún estudiante está en riesgo de juego su vida, pausa y reinicio, ¿de acuerdo? Pausa y reinicio. Recuerden siempre tiene que haber un plan de respaldo. Hay grupos que son muy rápidos, hay grupos que son un poquito más lentos. Ya, tal vez el paciente estandarizado puede ayudar en eso. No termine con resultados no deseados. Recuerde siempre los objetivos de aprendizaje, que era en este caso que el estudiante pregunte sobre alergias y antecedentes quirúrgicos. Tengan cuidado con los señales que finalizan con la muerte. El maniquí nunca muere. Recuerden, el maniquí nunca muere. Por más que lo hayan hecho pésimo, el RCP, el maniquí siempre sale el RCP. ¿Y por qué? A pesar de que yo normalmente trabajo con estudiantes de posgrado que son los residentes, cuando a los residentes los sometemos a escenarios de simulación y el maniquí hace una parada cardíaca porque no hicieron un manejo adecuado, este, si nosotros no sacamos al maniquí, que es lo que nos pasaba como experiencia, el estudiante terminaba muy frustrado. Ya decía como que: "Ah, no hice la secuencia sobre manejo de vía era difícil y el paciente se murió". Ese fue el comentario. Entonces lo que nos hemos dado cuenta como para prevenir eso es, ok, no hiciste el manejo de vía era difícil, pero igual el paciente entra en paro, pero igual lo sacamos. Y el comentario es como que, ay, no hice el manejo de vía difícil, pero al menos lo saqué del paro. Entonces, ya no lo dejamos tan frustrados. Ustedes dirán, oye, César, vamos, soy un poco más estricto, eleva la valla, pero recuerden que en simulación es un punto y aparte del hospital. Lo que deseamos trabajar es la seguridad psicológica del estudiante. Por lo tanto, no pueden terminar frustrados, ¿ya? Por eso, para mí, el paciente no muere, ¿ya?
Este, y a veces también, si es un escenario muy repetido, también podemos, como dice la última línea, cómo puede ser el escenario un poco más difícil, más retador. ¿Quién es el confederado? Acá no les he hablado mucho del confederado, pero el confederado puede ser cualquier persona que esté dentro del escenario clínico, no es el docente, no es el estudiante, pero sí es una persona que esté en el escenario clínico y que pueda asistir para localizar, para solucionar problemas. Normalmente es un técnico de enfermería, normalmente es una enfermera. En esas áreas de RCP, que claro, tienen que pedir muchas cosas, normalmente el confederado es una enfermera, ¿no? Da realismo adicional, proporciona el realismo, ¿no? Porque desempeña un rol real y ya ocurre en la vida real. Normalmente pues una enfermera a cargo, un técnico a cargo. Recuerden siempre que menos es más. No porque tengan 20 objetivos en simulación son mejores, no. De 2 a 3 objetivos máximo. Nunca traten de hacer más, porque significa que siempre deben explorar los 20 objetivos, deben de tener un checklist para cada objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, 2 o 3 objetivos máximo, y eso debe estar reflejado en un checklist, en una lista de cotejo, en una rúbrica, porque eso es lo que ustedes tienen que evaluar. Siempre piensen cómo va a evolucionar el caso. Escriban toda la información posible al estudiante. Jueguenle sucio, perdón, jueguenle limpio. No le jueguen sucio, sean transparentes. Piensen en los diagnósticos más frecuentes, no en los menos infrecuentes. Lo que ustedes tienen que lograr, acuerden, es lo mínimo y necesario que todo médico general debe saber. Pero es importante saber qué es lo que se requiere en ese curso. ¿Ya? Ya, la pregunta. Ya, ok. Gracias, Brian. Em, Eviten sorpresas, ¿de acuerdo? Hay diagnósticos muy, muy raros. Entonces, síndrome serotoninérgico. Voy a hacer una simulación de síndrome serotoninérgico. ¿Cuándo vemos síndrome serotoninérgico? ¿Quiénes lo van a ver? Prefiero que un estudiante sepa manejar un caso de asma que sepa manejar un caso de síndrome serotoninérgico. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas que ustedes tienen que empezar a valorar. Acuérdense que la estrella es el estudiante, no ustedes como docente. Que es necesaria en la sala de simulación, que necesitan los participantes en el escenario. Obviamente que antes de entrar a una escena de simulación tienen que haber recibido teoría, ¿de acuerdo? Tiene que haber una teoría sobre la cual trabajar, tienen que haber practicado esas habilidades, es decir, César, va a ver un escenario de RCP, ok, necesito que días antes ellos practiquen cómo ventilar, necesito que practiquen cómo intubar, necesito que practiquen cómo usar el desfibrilador. Y ok, después de eso, esos son escenarios formativos. Escenario formativo de RCP, es decir, todos vamos a pausar y corregir las compresiones a una frecuencia de 100 a 120 con una profundidad de 3 a 5 centímetros. Todo eso lo corrijo. Y ya en la evaluación sumativa, es decir, que me va a generar una nota, si es que el paciente, si es que este estudiante conoce y tiene las habilidades para hacerlo, ok, ahí yo voy a verificar ello, ¿de acuerdo? Siempre hagan formativo unas 3 o 4 veces y después hagan el sumativo que le genere la nota. Y conozcan su escenario. Normalmente ustedes deben correr su escenario, desde los primeros en correr. Acá, insisto de nuevo en el debriefing, recuerden que la parte más importante es el debriefing y como se han dado cuenta a partir de la zona 2 es donde ustedes ya pueden realizar debriefing. Es importante siempre orientar el debriefing. A mí me gusta mucho un doctor de Cayetano que usa el agradezco que hayas atendido a Pedro, nuestro paciente que ha sufrido una parada cardíaca. Entonces eso como que también lo hace entrar en realismo, lo hace entrar en el contraste de ficción es mucho más real, ¿de acuerdo? Entonces de ahí. Lo que también es importante hacer es en tratar las reacciones, ¿de acuerdo? Tienes que uno aprende cuando está relajado, no cuando está estresado. Y por eso tenemos que atender las emociones y los hechos. Los hechos tienen que ser objetivos. Por eso siempre es bien importante es qué observaron todos. Si un estudiante sale al escenario, los otros 4 van tomando notas sobre su desempeño. Les doy el checklist y les digo, oigan, ese es el checklist, tiene 20 pasos. Díganme si su compañero durante la entrevista cumplió los 20 pasos. Entonces los pueden hacer algo siempre, para que estén ocupados y siempre verifiquen lo que hace el otro estudiante. Después viene la parte de la comprensión y finalmente de la síntesis, es decir, qué es lo que yo me voy a llevar, qué es lo que yo he aprendido y cómo lo voy a aplicar a la vida real. Es importante, yo siempre cuando veo esto de acá, me parece súper importante enfatizar que luego de una escenario de simulación uno termina aquí, en agitado, ¿de acuerdo? Entre agitado y dependiendo de cómo te ha ido puede estar entre confortable e incómodo, pero siempre agitado. Y aquí nosotros no podemos aprender.
Lo que nosotros hacemos es, ni bien regresan del escenario, preguntamos a los hot seats, ¿de acuerdo? En que son los que han tenido el rol principal, les preguntamos cómo te sentiste o cómo te sientes ahora. Y dependiendo de esas emociones que ellos tengan, nosotros vamos a atenderlos. No, doctor, me siento frustrado. ¿Por qué te sientes frustrado? Es que no me acordé la dosis. ¿Ok? Entonces ahora vamos a crear una estrategia para que mejores eh, cómo aprenderte las dosis. ¿Ok? Y cosas así, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes atiendan las emociones, porque de un estado agitado, ustedes van a pasar a un estado de baja agitación, lo cual lo van a desactivar y por lo tanto es mucho más fácil que el estudiante pueda aprender en ese momento. ¿Cómo manejar las emociones? Hay que reconocer las reacciones, es muy difícil, ¿de acuerdo? Dando nombre a lo que se ve, yo lo hago con mis residentes y nuestro vocabulario de emociones es muy limitado. Ya, mucha gente, estoy estresado. Ya, pero estoy estresado, ¿a qué te refieres? ¿Es que estás ansioso? ¿Es que estás abrumado? ¿O es que estás frustrado también? A veces uno se frustra y dice, estoy estresado. Pero no es que estés estresado, es como que, ¿cuál de los tres estreses, no? Porque estás ansioso, porque quieres terminar algo, porque estás frustrado, porque no lo pudiste hacer, o porque no sabes por dónde ir, ¿no? Entonces, dependiente, ¿qué es lo que te estresa? Hay que empezar a nominalizar las verdaderas emociones, ¿de acuerdo? Hay que dar espacio y hay que hacer una escucha activa. La escucha no solo es mirarlos y no tener ningún gesto, sino tener una reacción gestual y también con la entonación de voz, ¿no? No es necesario siempre dar un consejo, basta con escuchar. Ok, te escucho, gracias por contármelo, gracias por compartir esta experiencia. Gracias por confiar en nosotros y comentar por qué lloraste durante el escenario de malas noticias. Estamos aquí para lo que necesites. Punto. No necesito darle una cátedra de cómo mejorar su autoestima. ¿Ya? Nunca hacemos eso. Es solo escuchar. ¿Ya? Hay que comprender la emoción, hay que aceptarla. Ya no la arregles. Mira, escucha, expresa afecto. Lo que hemos dicho, ¿no? Gracias por compartir tu experiencia. este, puedes contar con nosotros para apoyarte, ¿no? Que sea también sincero y transparente, ¿no? Eso es bien importante. Em, si algún estudiante no puede continuar porque rompe lágrimas, en realidad es como que, bueno, deseas hablar afuera, deseas compartirlo, deseas continuar. Para nosotros sí es válido que un estudiante a veces no pueda completar la práctica de simulación, porque a veces está cargado de demasiadas emociones que le impide continuar. Entonces, vemos eso, como que deseas retirarte, sí, ok, y reprogramamos en otro momento, sí. Obviamente que avisamos como que por si acaso hemos tenido este incidente para que el bienestar del estudiante también lo cuide. ¿De acuerdo? Es cuidar a nuestros estudiantes, bien importante esa parte. Y finalmente, recuerden siempre que en el debriefing lo que queremos hacer es explorar los modelos mentales, ¿ya? Y acá les voy a dar un caso muy ejemplo. Un ejemplo. Normalmente, ¿qué estrategia usamos? La molécula, que es la argumentación de indagación, no es la única, hay varias formas de hacer debriefing. Este es uno de los tantos, ¿de acuerdo? Vamos a enmarcar, me gustaría hablar de cómo intubaste un paciente. Yo observé que hiciste esto o no hiciste esto. Ahora sí me pregunto qué pasó en ese momento, o sea, qué pensaste que te llevó a hacer esa acción. Siempre ser transparente en esa curiosidad. Y acá les cuento el caso de Marta. Marta es una residente de tercer año, ya va en su tercer mes, ya para esto todo el mundo habla muy bien de ella. Entonces yo dije, bueno, me tocó con Marta, así que Marta, le dije, quisiera que prepares todo, tú me dices en qué momento y yo regreso para ayudarte en la inducción anestésica. ¿Ya? Le dije que iba a hablar de anestesia, así que bueno, aquí va. Entonces le dije, bueno, Marta, ya monitorizaste, ya cargaste las drogas, los medicamentos, de acuerdo, yo los voy a administrar y tú te encargas de intubar. Perfecto, doctor, no hay problema. Así que, y ya de acuerdo, yo verifiqué la presión, la saturación estaba normal, estaba con su máscara de oxígeno, me dio los medicamentos en las jeringas rotuladas, doctor, este fentanilo, este propofol, este y dije, bueno, ok, todo va bien. Y yo vi en ese momento que no tenía algo. Y ahorita vamos a ver qué fue. Pero a pesar de decir, bueno, dije, no es una situación no es una situación de riesgo, yo estoy aquí, así que vamos a ayudarlo. Se lo aguante siempre por si acaso y administré los fármacos endovenosos. Y pasó algo, ella no podía intubarlo. Ya, ¿por qué? Porque ocurrió esto. ¿Cuál fue la acción? No había tubo endotraqueal. Ella hace la laringoscopía, de acuerdo a la laringoscopía, y dice, ya, doctor, pásame el tubo. Y yo agarro y le digo, Marta, sí, ¿puedes levantar la mirada? Levanta la mirada y le dije, no hay tubo.
Se puso súper roja. Me dijo, no, doctor, no hay tubo. Y por lo tanto, no podía intubarlo. No podía intubarlo. El paciente saturaba 100%, ¿ah? Tampoco seamos dramáticos. Saturaba 100%. Entonces le dije, bueno, Marta, ¿qué hacemos? Así, ¿qué hacemos, Marta? Y Marta me dice, ya, doctor, voy a ventilar. Ya, perfecto. Así que Marta empezó a ventilar. Seguía con 100%. Veíamos camografía, era ventilable. Ok. Bueno, Marta, ¿y ahora qué hacemos? No hay tubo. Y ahí como me di cuenta que se quedó un poco corta. Le dije como que hay dos opciones. O el tubo endotraqueal lo traigo yo de farmacia o lo traes tú de farmacia. Y miré y me dijo, ¿usted cree que lo puedo traer? Yo lo traigo. Pero eso sí voy a ir caminando. Así que me fui caminando lentamente. Le di un poco de tiempo a Marta para coordinar sus ideas. Ese era mi propósito. Así que bueno, después que traje el tubo, le dije, voy a poner un poquito más de propofol por si acaso, ¿de acuerdo? Para que haga su segundo intento. Lo hice la laringoscopía e intubó la primera. Lo hizo muy bien. Después de un tiempo le dije, bueno, Marta, ahora sí, estamos en plena cirugía y le dije, bueno, Marta, no sé si pudiéramos hablar sobre cómo intubaste al paciente, sobre la preparación para la intubación del paciente. Y me dijo, ya, doctor, perfecto, de acuerdo. Y ahí es donde utilicé la molécula, ¿no? Me gustaría hablar sobre, hay que ser específicos, me gustaría hablar sobre la preparación de la intubación. Ok, yo observé que no tenías el tubo endotraqueal listo. Quisiera saber qué fue lo que pasó, ¿ya? Y ahí donde Marta me dice, doctor, este, ¿se acuerdan del el double loop? ¿De acuerdo? Ella me dijo, doctor, son muchas actividades y no sé por cuál empezar. Tengo que monitorizar al paciente, tengo que preoxigenar al paciente, tengo que cargar los medicamentos, tengo que preparar las bombas, tengo que colocar la vía periférica. Son como cinco procesos en solo uno. Y Marta yo le di tiempo libre, pero ella como se dieron cuenta, tenía muchas actividades y no sabía por cuál empezar. Le dije, bueno, Marta, así que vamos a ver. Si nosotros tenemos muchos procesos, ¿qué es lo que hacemos? Doctor, verificamos. ¿Con qué verificamos? Con el checklist. Ok, dime. ¿Tenemos un checklist de la inducción? No, doctor. ¿Lo podemos escribir? Sí. Ok. Ella empezó a hacer un checklist escrito. Ya, doctor. Cuando llegue el paciente, tengo que permanecer la vía periférica, preparar los medicamentos, monitorizar, preoxigenar y verificar mi tubo endotraqueal con la guía. Ok, perfecto. Entonces yo le dije, ok, eso lo has escrito en papel. ¿Te parece justo? ¿Te parece bien si lo pegamos en la pared o en todo caso lo tenemos en la mente? Y me dijo, lo tenemos en la mente. Ok, perfecto. Entonces, ¿y qué más, Marco? ¿Por qué crees que no llegaste o por qué crees que te pasó por alto no tener la vía aérea lista? Ah, es que no terminé de monitorizar al paciente. Entonces me desconcentré y comencé a ver otra cosa. Entonces, lo que quedamos es que primero es esa lista de chequeo que ella ha hecho a mano, lo va a pasar a su memoria, ¿de acuerdo? Y dos, es que ella no va a empezar un proceso antes que termine el otro, ¿de acuerdo? Me explico. Ella va a monitorizar, va a tomar la presión, va a ver la saturación y va a ver el EKG. Una vez que termine, recién se va a preparar los medicamentos. Una vez que termine de preparar el fentanil, el propofol, los rocuronios, recién se va a pasar a preparar la vía aérea, a colocar el tubo con la guía. Y una vez que termine ahí, dirá, ok, ya estoy lista para hacer la inducción de la anestesia. Entonces, lo que se trata en el debriefing es hacer una reflexión, que este estudiante se dé cuenta qué es lo que ha pasado y nosotros como docentes entender qué fue lo que lo llevó al error y después analizar ese error y cómo mejorarlo. Nosotros en anestesiología ya tenemos estos eventos críticos, es decir, ya sabemos cuál es nuestro objetivo de aprendizaje para cada estudiante y qué es lo que queremos que desarrolle. Es decir, el manejo de la lengua de espasmo, manejo de eclampsia, manejo de hipoxemia, manejo de shock anafiláctico. Es decir, estos van a ser nuestros objetivos de aprendizaje. Y en base a eso yo pauto un diseño de escenario. Entonces, eh, mentalmente, eh, según esta agenda, ¿cómo decido qué hacer en simulación? Si se cumplió o no, ustedes juzgarán. ¿Qué consideraciones debo tener? El año de estudio, si es una evaluación sumativa, formativa, los objetivos de aprendizaje, los recursos que tengo, si tengo pacientes estandarizados o no. Me dirán si fue suficiente la información. Dos, perdón, tres, ¿qué quiere que aprendan mis estudiantes? ¿Cómo tomo esa decisión? Y al final, ¿cómo decido qué es lo que deben de aprender? Y cuatro, ¿qué necesito para diseñar un escenario? Es decir, ¿cuál es así ese formato que yo tengo y cómo yo lo voy cumpliendo? Bueno, si no hubiera otra pregunta, agradecerle a todos ustedes por estar aquí y gracias.
Muchas gracias, doctor. Fue muy grato tenerlo hoy en la sesión. Y bueno, chicos, vamos a empezar con el quizzes. Voy a compartirles el link en un momento. En los salvavidas, sean tanto en la evaluación formativa como sumativa, en la formativa siempre se da, ¿de acuerdo? En la formativa siempre se da, y en la sumativa depende de cómo lo pauten ustedes. Les soy honesto, yo sí sugiero salvavidas para la sumativa, ¿ya? Por algún motivo, ese estudiante se ha estancado, ¿de acuerdo? Y no avanza. Entonces tendría que, pues, le va a ir muy mal en ese escenario. Eh, para no frustrarlo tanto, yo diría que siempre hay un salvavidas, pero eso lo pueden establecer o no. Es muy flexible. O sea, no es que sea prohibido el salvavidas en el sumativo, ¿no? Va a depender de ustedes, en realidad. Para lo sumativo, normalmente son los ECOES. O sea, en lo formativo me queda claro que salvavidas tiene que haber. Formativo tiene que haber salvavidas, ¿ya? En los sumativos, yo diría depende cómo lo quieren estructurar ustedes. Eh, Normalmente en los ECOES no hay salvavidas, ¿ya? Porque acuérdense que el salvavidas se tendría que dar a todos. Y a veces, y en el ECOE va a ser como que, ¿quién va a decidir si este estudiante está que se sale del camino o no? Entonces ahí sí es bien importante, ¿no? Yo diría que en los ECOES no, ¿ya? Aunque me daría pena, pero ECOES no. Pero justo si una estudiante nos dijo como que sería bueno que después de un ECOE haya como una contención emocional, porque los estudiantes salen bien pueden salir muy frustrados, ¿ya? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con con que reciben esa mala noticia, ¿ya? Si es formativo, en realidad, si ha usado salvavidas o no, no debería generarte mayor nota, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú me dices, doctor, sabe que yo, me parece un buen comentario que siempre haya salvavidas, así sea sumativo, ok, entonces tú sí puedes agarrar y penalizar, ¿no? En tu checklist, tú puedes poner, ok, el paciente estandarizado tuvo que intervenir para que estudiante pregunte alergias y antecedentes quirúrgicos, ok, ya no sobre 20 sobre 15. Y sobre eso vas ahí ya puntuando, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Ujú. Siempre va a depender de cómo lo estructuren sus coordinadores de curso. Cada universidad tiene una propia filosofía, entonces no traten de luchar contra la corriente, es como que adaptarse. Ya un momento ustedes van a tomar las decisiones, pero sean flexibles siempre. Yo, simulación para mí me enseñó la flexibilidad. Mm. Y entonces deja de compartir, ¿no? Muchas gracias, doctor, nuevamente. No, déjenme enviarles el artículo de Dickman para que vean el diseño de escenario y eso sería todo. Bien.